La más reciente versión de El Hombre Lobo, estrenada hace unos cuantos días este 2025, ha sido una película con un recibimiento tibio, desangelado si se quiere. Muchas personas sienten que no es una película como tal de hombres lobo, de licantropía, sino algo que se queda como a término medio, que no termina por convencer. El día de hoy, en esta bitácora cinéfila, vengo a proponerles otra forma de interpretar esta película. Tal vez, con los argumentos que estoy a punto de plantearles, puedan apreciarla un poco más y valorar muchas de sus características. Eso sí, les adelanto, tampoco voy a defender lo indefendible. Esta película está lejos de ser perfecta. De hecho, creo que es buena a secas. Les adelanto la calificación. Tampoco se puede extraer peras de un manzano. Y hay muchísimas otras obras sobre licántropos que la superan con demasía. Pero lo cierto es que creo que hay elementos que la gente está ignorando y que les impide disfrutar realmente de esta obra fílmica. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esta versión de Wolfman es que es una película de Leigh Whannell. De base se puede decir que inició su carrera haciendo un trabajo de encargo como lo fue el tercer capítulo de Insidious. No tengo mucho para decir ahí, es una película que no vi, me quedé solamente en la primera y hasta ahí. Pero sus subsiguientes trabajos sí fueron muchísimo más interesantes. En 2018 nos entregaría Upgrade, que es una película de acción y de ciencia ficción potentísima, increíble. Y 2 años después, para ser más exactos, nos entregaría El Hombre Invisible, una revisión también de este monstruo clásico de la Universal, traído a la cotidianidad, traído a la modernidad y visto desde una perspectiva muy siniestra, como lo es el caso de las relaciones tóxicas o estos casos de abuso o maltrato entre la pareja. Y nos termina presentando un tema siniestro en donde nuestra protagonista desea alejarse de este amante tóxico y lo único que hace es acosarla sin más. Es otra forma muy particular de ver toda esta idea de H.G. Wells, pero dándole como un girito, renovándola, haciéndola sentir fresca. Leigh Whannell, de entrada, quiere proponernos una torcedura en la fórmula, quiere mostrarnos algo diferente. Y eso ya nos lleva a interpretar el mito y estos monstruos clásicos bajo otra óptica, bajo una perspectiva tal vez un poco más cercana, más actual. Pues acá nos presenta también un poco la idea de la crianza, de los temores, del miedo, de la sobreprotección y un poco como que esta línea de crianza machista o tal vez demasiado brusca que lo único que hace es generarnos daño antes que cuidado y sosiego. Entonces, más que esta dualidad del hombre entre lo bueno y lo malo que puede llegar a ser o cómo esta esencia coexiste en una persona, creo que quiere ahondar es en esa idea de esa carga interna que llevamos con nosotros gracias a nuestros ancestros, esas manías, esos rayes mentales que podemos tener y que han sido inculcados a nosotros por crianza, porque nuestros padres son así. En este caso, pues tenemos a un protagonista, a Blake Lowell, que dentro de sí conlleva todo este temor hacia el mundo que le implantó su padre. Obvio, su padre lo hizo así porque vivían solos en una cabaña alejada de la vista de Dios y en un terreno pues bastante salvaje, bastante hostil. Entonces le inculcó una crianza a partir de esa hostilidad, a partir de ese temor a la intemperie. ¿Hasta qué punto perpetuar justamente esas dinámicas? Blake desde el principio lo vemos muy conectado con su lado emocional. Es un hombre que le gusta gestionar lo mejor que puede sus emociones. Sabe que a veces puede que se crispen o se salgan de control, propio también de la herencia que lo acompaña, pero está en contacto con ellos y sabe que cuando se equivoca pide perdón o gusta hablar las cosas, y es algo que vemos desde el principio, tanto en una escena con Ginger y también con Charlotte, con su esposa, que es cuando va y la visita al trabajo y le plantea la idea de que se vayan a descansar un rato, de que tengan una especie de vacaciones para tener un reencuentro familiar. Eso es bastante interesante. Y claro, de base ya sabemos que se sale por completo de la idea que hemos visto hasta el momento de hombre lobo. Whannell busca el equilibrio perfecto entre una historia
que se sienta moderna, que se sienta con problemas modernos, con terrores incluso modernos, porque llegado a cierto punto creo que se habla como que de esta idea de sentirse desconectado de tu familia, de sentirte ausente a pesar de siempre estar ahí, de estos también problemas maritales que se ven ahí como bajo la superficie, que eso creo que es un terror muy moderno, muy adulto, más allá de tenerle un temor a la luna. Están como estos terrores o miedos modernos, pero al mismo tiempo están hilados con terrores muchísimo más clásicos. Es la historia de una familia que terminó heredando un terreno y tiene que dirigirse a ese terreno para poder como que dejar todo al día respecto al testamento del pariente recién fallecido. Es una idea muy clásica de parodias del terror y del terror en general. Aquí hay otro punto interesante a tener en cuenta. Esta es una obra producida por Jason Blum o por la productora Blumhouse. Sí, obvio, Universal tiene los derechos del Hombre Lobo y eso está bien. Pero el hecho de que Blumhouse esté detrás de esto ya implica otras cosas. Blumhouse apuesta sobre todo por darle más creatividad a los directores, pero también con una base presupuestal también muy reducida. Esta no es una superproducción como estamos tan acostumbrados, sino que es una película más bien modesta. Por eso esta obra busca un aspecto mucho más intimista, ¿sí? Por eso esta obra no nos termina planteando, yo qué sé, lo que ocurrió en el 2010 con el remake que se hizo del Hombre Lobo, en el que Benicio del Toro era el protagonista. Aquí lo que se busca es algo mucho más centrado o estancias mucho más claustrofóbicas, muy pocos personajes. De hecho, justo cuando me estaba dateando y repasando el reparto y los personajes de esta obra, son muy pocos. Son contaditos con los dedos. Entonces son historias mucho más íntimas, no podemos esperar otro tipo de espectáculos y en ese mismo sentido tampoco podemos esperar propuestas tan pirotécnicas desde la parte de la caracterización. Yo creo que la caracterización es una de las cosas que más se le ha criticado a esta película y creo que han sido un poco injustos. Por un lado está la imagen que se filtró de cómo era la apariencia del Hombre Lobo hace unos meses. Es una imagen muy desafortunada y que esto terminó haciéndole muy mala prensa a la película. Esto puede ocasionar que nadie vaya a verla. Entonces por eso es que luego intentaron resarcir el error, incluso subir un clip completo a modo promocional de cómo era la transformación final del Hombre Lobo, como para que la gente viera de no, es que esperen, ustedes vieron ahí una foto sin contexto, una foto con una iluminación plena, cuando este tipo de caracterizaciones están pensadas para que se vean desde la penumbra, desde las sombras, por lo mismo, porque es un bajo presupuesto. La película del 2010 tiene una de las caracterizaciones más impresionantes y más impactantes en tema de Hombre Lobo y al mismo tiempo es una de las peores películas de terror que he visto en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué te ganas con esa ultra mega apariencia cuando a la hora de la verdad es una película súper pobre? Yo valoro mucho más que sí, aquí puede que la caracterización sea poco ortodoxa y tal vez no tan impresionante como podemos estar acostumbrados, pero creo que detrás de ello hay otro tipo de elementos y hay otro tipo de construcción más interesante. Tercer punto, nuestro director desde el principio dejó en claro esta película iba a tener por base lo que pudimos ver en La Mosca de David Cronenberg. Esto ya dejaba aventurar hacia qué resquicios argumentales y narrativos iba a ir el libreto. Con La Mosca de Cronenberg tenemos, que aparte es una película de terror y ciencia ficción increíble, tenemos lo grotesco al frente, las dinámicas del biopunk y las dinámicas que plantean cuestiones muy densas sobre hasta qué punto una vida vale la pena preservarla, hasta qué punto una vida repleta de dolor y de destrucción corporal se puede considerar una vida, y esa es la gran dicotomía que hay en La Mosca. Pues bueno, algo similar ocurre acá, solo que llevado más al tema del terror. Entonces, claro, esto ya nos lleva a aventurar el tema de la transformación, del cambio licántropo, de esta metamorfosis en un proceso no solamente doloroso a nivel físico, que siempre lo ha sido, para muestra un botón, pensemos en Hombre Lobo Americano en Londres, esa increíble transformación de 1981, que sí se notaba que como el cuerpo está cambiando, se está forzando a extenderse, a estallar sus límites, pues obviamente hay dolor. Pues aquí creo que ese dolor físico también se traspasa a un dolor mental, y creo que aquí es donde la película más brilla, más resalta y más tiene elementos que vale la pena tener en cuenta. Tenemos una transformación psicológica, tenemos una transformación donde el cuerpo poco a poco se va degradando, se van cayendo las uñas, se van cayendo los dientes, se va incluso deformando un poco algunos elementos de la postura,
de la mandíbula de nuestro personaje, se va cayendo el pelo. Es una transformación que es mucho más sosegada, pero no por ello menos agresiva. Y esto me parece muy genial. Sin mencionar, y también es algo que aplaudo bastante de Whannell como director, es que él busca que nos metamos por momentos en la cabeza de nuestro personaje, en cómo él está teniendo esta visión del mundo a través de sus sentidos distorsionados. Y esto lo logra a través de dos elementos: trastocando el punto de vista y a través de la cámara. Por un lado, el punto de vista está en constante cambio, entonces vemos cómo Charlotte y Ginger lo ven a él, pero también él cómo las ve a ellas en medio de su metamorfosis. Y entonces vemos que hay un mundo completamente trastocado. Él, gracias a los sentidos que tiene disparados, las ve a viva luz, mientras que ellas lo ven sumergido en la penumbra. Ellas no lo entienden porque lo único que hace es como balbucear. Y pasa lo mismo por el lado de él. Él no entiende realmente lo que pasa. Por eso es tan importante este lenguaje no verbal que hay entre Ginger y su padre y Blake desde el principio, de la idea de puedes leer mi mente, que es un gesto que constantemente se repite. Sí, muy ñoño, muy cursi, muy tierno, lo que quieras, pero es importante porque hay un vínculo ahí y también habla de por qué Blake toma esa decisión al final de la película. En esta idea también de romper con esa violencia masculina y tradicional. Ahora, hay otro elemento, la cámara. Whannell, desde Upgrade, nos da a entender que la cámara para él es muy importante. Whannell siempre va muy en pos de unos movimientos muy cinéticos, de acompañar el impulso de los personajes y su movimiento. Lo veíamos de una manera increíble en Upgrade, donde nuestro personaje es básicamente una máquina de matar y eso ayuda a plantear muy bien las escenas más bestiales y las coreografías más bestiales. Y también lo veíamos en El Hombre Invisible, donde al no poder mostrar al monstruo de turno tenía que sugerirlo con la cámara y había muchos planos que daban a entender un poco esta idea de lo voyeur, de alguien que te vigila en las sombras. Algo similar ocurre acá, pero sobre todo con la idea de la alteración sensorial que tiene Blake. Entonces por momentos vemos que si se siente mareado la cámara también encuentra unos juegos muy interesantes desde el cabezal del trípode, o sea, como si fuéramos testigos y estuviéramos acompañando a Blake en ese mareo, en esa náusea, en ese vértigo que tiene, en esos movimientos, también en los sonidos que es capaz de percibir. Esa escena de la tarántula en el armario es fantástica porque comunica bastante respecto a cómo él empieza ahorita a percibir la vida y el mundo. Entonces yo creo que esta idea de cómo nos mete en la cabeza del hombre lobo, nos mete en esta enfermedad licántropa, es fantástica y creo que ayuda a apreciar la película de otra manera. Y es algo que le aplaudo mucho al director, por querer dar una versión moderna de estos mitos sin dejar de lado ciertos elementos clásicos e infaltables. Sí, hay cosas que hacen falta. Admito que el detalle de la luna quedó faltando, hubiera sido lindo poder verlo. Pero, pues bueno, son cosas que vas poniendo y vas quitando dentro de la historia y eso tiene pues sus pros y sus contras. De nuevo, y como venía diciéndoles, creo que es una película que vale la pena y que si te logras sumergir y te logras conectar con ella, puedes sacar una experiencia realmente divertida. Es una película de bajo presupuesto, de un director que le gusta jugar con los monstruos clásicos de una manera moderna y que de base propone esto y hasta ahí llega. No busca reinventar la rueda y no busca pues también contarte algo que nunca se ha visto hasta el momento. Y yo creo que está bien, hay que respetarlo. No todas las propuestas tienen que ser así tan rimbombantes o aspirar a otro tipo de elementos. A veces los remakes son un tema increíblemente contado y terminan nutriendo un montón el concepto original, como lo vimos en la bitácora pasada o lo hemos visto en otras propuestas del terror. Y a veces sencillamente es una propuesta un poco más modesta, pero pues que aún así es disfrutable. Como les venía diciendo, está bien, a secas, pero creo que se le puede sacar bastante gusto. Si les gustó esta película o quieren ver algo más que los acerque a la licantropía desde otras perspectivas, pues no sé, ahí tienen Wolfwalker, si quieren ver una perspectiva infantil que también habla un poco de la sobreprotección y que está bastante bien. Ahí tienen, incluso desde una perspectiva de acción más estúpida, pero no por ello menos disfrutable, Underworld, la de la rebelión de los Lycans. Ahí tienen Ginger Snaps, que también es una visión de la adolescencia llevado a un terreno muchísimo más sanguinolento, y la transformación y la metamorfosis del hombre lobo es una metáfora sobre el cambio hormonal y el convertirse, digamos que en adulto. O la original de 1941, El hombre lobo que no tiene desperdicio y que también tiene bastante encanto si tenemos en cuenta las características de la época. El hombre perrito. ¿Qué?
Oiga, qué lindo comenzar con esta segunda bitácora cinéfila. Casi no subo la primera, no esperaba que tuviera buen recibimiento y la verdad es que mucha más gente de la que pensé la terminó viendo y pues bueno, eso tarde que temprano lo termina uno animando a hacer más y pensé como bueno, qué mejor secuela para una crítica a Nosferatu que pues una crítica al Hombre Lobo, que es como también esta contraparte en tema de monstruos, sobre todo con una interpretación tan diferente y tan moderna. Entonces bueno, heme aquí y es chévere continuar hablando de esto, sobre todo de un género con el que siento tanta afinidad como lo es el terror. Así que pues nada, ya el reto que sigue es mirar cuál va a ser la tercera bitácora cinéfila y si seguiré por esta línea del terror o me decantaré por alguna otra. Así que pues ya veremos. Con su permiso tengo que ir a terminar una tesis.